Bendiciones, hermana Daniela Campos, creo que es nieta del hermano, sobrina, ¿verdad? Qué bendición ahí, Daniela, hermano Luis Rodríguez, qué gusto, hermano, bendiciones. Glendy Aquino también ahí en San Antonio, la hermana Morena Damián, que también está pendiente ahí, hermana Elizabeth Contreras también, y hermana Erci Elías Aiceño, bendiciones, y un saludo especial allá a Marta Palacios en Estados Unidos. Qué gusto, mi hermana, bendiciones grandes, un fuerte abrazo a la distancia. Vamos a meditar un momento en la palabra del Señor. Vámonos a Jonás, si puede usted leer conmigo ahí en su casita, Jonás capítulo 3 versículos 5 al 10, un pasaje muy conocido para la gloria del Señor. Jonás capítulo 3 versículos 5 al 10. Quiero que hablemos en esta tarde acerca de el arrepentimiento del hombre y la misericordia de Dios. Es un pasaje muy conocido. Dice la palabra de Dios: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. He aquí un cuadro o un ejemplo muy claro de una ciudad que se tomó muy, pero muy en serio el mensaje de Dios ante un juicio inminente que se aproximaba. Lo que hemos leído, decíamos el tema del arrepentimiento del hombre y la misericordia de Dios. Lo que hemos leído nos muestra realmente alguien o muchas personas que se tomaron bien en serio el mensaje del Señor. Dios muestra su misericordia cada instante para con nosotros, y muestra su misericordia para con aquellos que se arrepienten. En este pasaje también se muestra la justicia y la misericordia de Dios. La justicia en el sentido de que Dios estaba resuelto a castigar la maldad de los hombres, porque la gente estaba corrompida. En Nínive, una ciudad grande, dice la Biblia, lo que hoy parece que hoy es Mosul en Irak, por ahí está ese lugar. Era una ciudad grande y había mucha maldad, se habían corrompido. Los ninivitas, era la capital de Asiria, se habían corrompido, y Dios dispuso pues castigarlos, pero mostró su misericordia y su amor ahí también, y se evidencia en el hecho de que envió a Jonás a advertirles. Entonces, a pesar de las situaciones que la gente presenta, o la desobediencia de Dios, siempre Dios les advierte de las cosas que van a suceder y las cosas que está dispuesto a hacer. Mostró su misericordia ahí, enviando a Jonás a advertirles de su maldad y de todo lo que tenían que pasar, la destrucción que iban a pasar a causa de su maldad. Y la cuestión fue de que los ninivitas lo aprovecharon, y ese es un ejemplo grande. Esta ciudad aprovechó el mensaje que Dios le mandó. Ojalá, mi amigo, usted aproveche el mensaje que Dios le está enviando todavía, porque todavía se está predicando la palabra de Dios, y pueda aprovechar el mensaje de Dios. Imagínense en este caso, los ninivitas escucharon el mensaje, y dice la Biblia que empezaron y se arrepintieron, se vistieron de cilicio. Cilicio son una especie de ropa áspera, algunas formas hasta con alambre y toda la cuestión, ropas duras que flagelan el cuerpo. Entonces se vistieron de cilicio en señal
del testimonio de su dolor. Es decir, el cilicio daba testimonio de su dolor por haber pecado delante de Dios. Es decir, del dolor por el pecado que envilece a la persona, porque el pecado hace viles a las personas. El pecado hace que la persona se vuelva mala delante de Dios y no acepta delante de Dios. El cilicio representaba eso, el dolor por el pecado que tenían. Y también la ceniza, dice la Biblia que se sentaron sobre ceniza. La ceniza también habla del fuego que consume y del destino definitivo del pecado. Entonces, y la otra cuestión, ellos se sentaron sobre ceniza, se vistieron de cilicio, y entonces el rey les mandó a decir, porque el rey invitó a sus ciudadanos a que hicieran todo eso, y les mandó a decir también, clamen a Dios y arrepiéntanse. En el versículo 8 les dice que clamen a Dios y que se arrepientan. Imagínense, hermanos míos, ahora un rey dando esta recomendación de que se busque a Dios. Qué bueno o qué maravilloso sería que los presidentes hoy en día, lo primero que le dijeran a la población, clamemos a nuestro Dios, clamemos a nuestro Señor Jesucristo, y Él ha de hacer algo especial en nuestro país. Qué bonito. Todavía hay personas, gobernantes que creen en esa misericordia de Dios y que Dios puede cambiar la mentalidad de las personas. Dios puede cambiar la maldad que hay en los países. Aquí en este caso hay un cuadro de un verdadero arrepentimiento y de la misericordia de Dios. El rey sabía perfectamente que el perdón de ellos dependía únicamente de la misericordia de Dios. Él sabía que dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Él estaba consciente que la suerte de ellos dependía de la misericordia de Dios, y ante eso fue sensible y se humilló y tuvo esperanza. Y la cuestión es, hermanos míos, que él dio una orden y dijo, nadie guste, y todos ayunen. Mire, todos buscando la presencia de Dios. Qué bueno, qué bendición. Todo el mundo buscando la presencia de Dios, buscando la misericordia de Dios, buscando el amor, el perdón de Dios, porque no querían perecer, no querían ser destruidos. Y eso es lo que tiene que ser el ser humano hoy en día, para no pagar o no llegar a las desgracias a que los lleva el pecado, a que los lleva el enemigo. Lo que la gente tiene que hacer es humillarse delante de la presencia de Dios, buscarlo a Él, buscar su misericordia, buscar su amor, porque eso es lo que el ser humano necesita. Este rey fue sensible y sabía, y tenía esperanza y sabía que dependía de la misericordia de Dios. Y algo similar actuó el capitán de la barca en que huyó Jonás también, en el capítulo 1. Versículo 6, que él fue a donde Jonás y le dijo, mira, clama a tu Dios, hombre, tal vez Él nos salva. En ambos casos estaban seguros de lo que, no estaban seguros de lo que ocurriría. No sabían si iban a ser perdonados, pero tenían la esperanza. Digo, por la maldad que hay en el corazón de las personas, a veces piensan las personas que no van a ser perdonadas. A veces piensan las personas, no, es que yo estoy demasiado hundido y Dios no me va a perdonar. No, Dios tiene misericordia del hombre mientras hay vida y esperanza. Mientras el hombre vive, Dios lo está llamando y lo está esperando para perdonarlo. Entonces estos personajes no estaban seguros de lo que podía ocurrir y tenían que depender totalmente de la misericordia de Dios, de un Dios todopoderoso, grande y fuerte frente a los dioses de ellos que no tenían poder. Entonces ellos sabían que dependían de eso, y el rey mismo se despojó de sus vestidos también, se sentó sobre ceniza y se vistió de cilicio, y la esperanza de ellos era que Dios oyera su clamor, que Dios los escuchara y no destruyera la ciudad. Ahora aquí viene lo maravilloso. Cuando Dios vio que ellos se humillaron, Dios miró la actitud de ellos ante el mensaje que les envió a través de Jonás. Dios vio que ellos tomaron en cuenta su mensaje y no solamente lo oyeron, sino que lo escucharon, lo atesoraron y lo obedecieron. Entonces,
ante eso, ante esa advertencia, ante haber escuchado a ellos el mensaje de Dios que les envió la advertencia, no los destruyó. Allí mostró Dios su amor y su misericordia. Aun cuando el predicador no le pareció, Jonás no le pareció, pero es que la misericordia de Dios es así. Si Dios no hubiera querido salvar en esa ocasión a la ciudad de Nínive, Dios quizás no hubiera enviado a Jonás a advertirles. Pero Dios tenía misericordia de ellos todavía a pesar de su maldad. Entonces, no importa cuánto nos hayamos metido en el mundo, cuánto nos haya arrastrado el enemigo, si estamos dispuestos a humillarnos delante de Dios, a implorar su perdón, a clamarle a Él, a buscar su amor, entonces Él va a respondernos y Él va a salvarnos, Él va a librarnos de los juicios venideros que están preparados para la humanidad. Dios mostró su amor y misericordia allí y la sigue mostrando, mi amigo, sigue mostrando su misericordia, mi hermano. Esta gente se humilló delante de Dios y recibieron el perdón de Dios. Dios los bendijo con su misericordia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que hacer usted, mi amigo? Venir también a los pies de Cristo, humillarse ante el Señor, y Dios va a mostrar su misericordia y lo va a perdonar y lo va a salvar. Dios muestra su amor perdonando a quien se arrepiente. Si nosotros nos arrepentimos delante de Dios, Él va a mostrar su amor porque Él está dispuesto a perdonarnos, está dispuesto a darnos una vida de bendición cuando nosotros llegamos arrepentidos ante Él. Dios nos bendiga. ¿Cuánto tiempo tienes alabanza? ¿De la mía? No, al rato. La última. 3. Va. Con esa termina. Sí, una vez pone la cuña del cierre, hermano. Ajá.